Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizar Cadena Megavisión. Somos 3 canales a su servicio en este día muy especial, lunes 8 de agosto. Arrancamos desde luego la semana con baterías bien recargadas a buen salvadoreño. Después de esas merecidas vacaciones que esperamos haya disfrutado usted al máximo con su familia, le invito como siempre a que ponga mucho énfasis en sus metas y sobre todo en esa fe en Dios Todopoderoso y no dude que pronto estas serán cumplidas. Así es que muchas ganas a entrarle a la semana con mucha energía después de esas merecidas vacaciones y a trabajar por este país, lindo, querido país que se llama El Salvador. Así es que desde ya, bienvenidos. Hoy me acompañan las autoridades de seguridad pública para analizar precisamente los resultados de la lucha frontal contra la inseguridad y el crimen en el país, así como también el seguimiento a las investigaciones que permiten reducir este flagelo. Quiero saludar al comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad. Bienvenido, ministro. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, este lunes y en su momento se incorpora también el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Este lunes vamos a retomar el tema que obviamente mantiene coordinados los esfuerzos de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, y que han sido de alguna manera catalogados por distintos sectores como uno de los golpes más fuertes que se les ha dado a las estructuras criminales, sobre todo el caso de la Operación Jaque. Investigaciones que solo obviamente no revelan las fuentes de financiamiento que tienen los grupos delictivos, sino también poco a poco van revelando supuestas vinculaciones o favores de funcionarios de gobierno y líderes comunales. Un aspecto relevante que vamos a abordar es precisamente también las estadísticas que muestran preocupación dentro de la estructura o corporación policial sobre el hecho de que en 8 meses cerca de 25 policías han sido asesinados. El último caso, como todos ya conocemos, se registró el sábado en Santa Ana, por el cual han sido capturados, se supone, hasta este momento, miembros de grupos delictivos. Será un tema que vamos a aprovechar la presencia de nuestros invitados para hablar con él, como también, como lo destaca el periódico La Prensa Gráfica, este día el faltante de 1.545 armas en defensa, inventarios de inservibles, varias veces que ha sido modificado. Aspectos que ahí están, obviamente, para poder ser analizados este día con nuestros invitados. Defensa sin explicar, faltantes de 1.545 armas. Así que vamos a aprovechar a hacer énfasis en un análisis sobre el tema del decomiso de armas y el fin último que estas tienen. Así es que, Lorena, como siempre, nos vamos contigo para poder hacer una valoración al inicio de la semana sobre este tema que obviamente ocupa también la agenda del país. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, se trata de la Operación Jaque, como ha sido nombrada por las autoridades, y que la semana pasada envió a prisión a 75 de los 77 involucrados en esta estructura, desmantelada después de una serie de investigaciones. Veamos. 25 millones de dólares como parte de la tregua entre pandillas, narcotráfico, lavado de dinero, entre otros, son los delitos atribuidos a esta estructura, con una petición de máxima seguridad para 5. En cuanto a lo que son las cabezas, lo que son los líderes, los miembros de la federación que se ha traído, la dirección de centros penales también haga su labor. Esas llamadas que dicen telefónicas, eso solo son líneas del tiempo y hay frases o palabras que tienen que ser probadas. El costo de lo incautado todavía no ha sido establecido. Sin embargo, el Ministerio Público dice contar con abundantes pruebas que parecen haber infiltrado otros niveles. Yo no me la creo definitivamente de que de la manera ideológica como funcionan alcaldías como esta de Ilopango, de repente hoy el alcalde venga y diga, bueno, es que fue el ministro de Defensa, el que hoy es ministro de Defensa, el que me recomendó a este señor. El alcalde de Ilopango, que poco a poco vamos viendo que no es ningún angelito, o sea, debe de dar cuentas públicas de este tipo de vínculos. La Fiscalía cuenta con 6 meses de plazo para profundizar el caso. Ernesto, el actuar de la policía en este operativo ha requerido más de 1.200 elementos trabajando en conjunto con la Fiscalía y advierte de más involucrados.
con esto vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias Lorena. Vamos a sumar otros elementos como lo planteé al principio del programa para poder hacer una valoración en términos generales de cómo arrancamos después del periodo vacacional también este esfuerzo que está haciendo la corporación policial para el combate de la delincuencia en nuestro país. Nuevamente, bienvenido, ministro. Antes de hacer la valoración general, me gustaría analizar esta información que destaca que en tan solo 8 meses que llevamos del año, han sido asesinados alrededor de 25 agentes de la policía. Ayer, por cierto, se conoció del tema de Santa Ana, un policía que fue ultimado en una pupusería. Se supone, según las primeras versiones, que salió en defensa, obviamente, de las personas que allí estaban y que habían sido asaltadas. ¿Cuál es la información en términos generales y cuál es la valoración que tiene y por qué se está dando, desde luego, el incremento según las estadísticas mostradas, en este caso por periódicos como el periódico, como lo publican nuestros periódicos este día? Bueno, antes de iniciar, permítanme resaltar el trabajo de todo el Sistema Nacional de Protección Civil, en particular de la Policía Nacional Civil, por el buen desempeño que permitió que estas vacaciones de agosto, estas fiestas patronales de San Salvador, se desarrollaran en completa normalidad, en orden y seguridad, y con ello pues permitir la reducción del número de accidentes, de los efectos de estos representados en la menor cantidad de víctimas en relación al año pasado, menos personas fallecidas, menos personas lesionadas, y pues muy destacable también la reducción de los hechos de violencia. En todo el periodo se produjeron menos homicidios que el periodo de vacaciones de agosto del año pasado, de forma que a partir del 30 de julio que inició el plan, hasta el día de ayer, la tendencia ha sido muy positiva. Sí se han dado hechos lamentables, tuvimos días, sobre todo al inicio del periodo vacacional, en la cual pues hubo varios hechos de violencia. Sin embargo, al final el balance es altamente positivo. Vayan entonces nuestras felicitaciones y reconocimientos a todo el sistema de protección civil, en especial a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada de El Salvador también por el apoyo que brindaron y que hizo posible que estas vacaciones de agosto se desarrollaran con normalidad, con tranquilidad. No se reportaron hechos que lamentar en los lugares más importantes como las ferias, los centros turísticos más importantes. Todo se desarrolló con bastante orden y eso pues es muy destacable. Bueno, en relación a la pregunta que tú hacías, debemos lamentar efectivamente el homicidio en el compañero agente Héctor Emmanuel Barrera, ocurrido el pasado día sábado, en momentos que éste se encontrara con su familia, en su día de descanso, en actividades puramente familiares, y que fue él respondiendo a una situación que se produjo en el establecimiento en el que se encontraba, se dio un hecho delictivo, él en cumplimiento del deber y como todo buen miembro de la Policía Nacional Civil que antepone su deber y responsabilidad, respondiendo, tratando de prevenir y repeler el hecho que se estaba dando, actúa y esto pues le produjo que los hechores, los delincuentes pues atentaran contra él, le dieran muerte. Efectivamente, este año han fallecido 25 miembros de la institución, entre personal policial, personal administrativo también como motoristas. Lamentamos también el fallecimiento de un compañero de ordenanza de la policía. Mantenemos la misma situación que en años anteriores, pero con una tendencia positiva a ir bajando. Efectivamente, este año han ocurrido 25 casos, pero el año pasado se produjeron más de 60 en todo el año 2015. Y así hemos venido reduciendo esta situación que inició de forma muy dura, muy fuerte, allá en el 2013, que fue el año en el cual las estructuras delincuenciales optaron no por atacar a los miembros de la policía mientras estos desarrollaran su trabajo, en patrullaje, en cualquier actividad operativa, sino de la forma más cobarde, en sus casas, mientras desarrollaban sus actividades particulares y muchos de ellos con sus familias, que incluso produjo ya la muerte en años anteriores
de 2 familiares, entre ellos la esposa de un compañero y el hijo de otro, en diferentes hechos. Tenemos que lamentar estos casos, sin embargo, la tendencia es positiva, ir reduciendo. La institución policial ha tomado medidas a partir de que vivimos esa situación el año 2013, donde todos recordaremos que fueron los hechos ocurridos en Quesaltepeque, en los cuales emboscaron una patrulla policial, atacaron la sede de la delegación de Quesaltepeque y a partir de entonces se incrementó este tipo de casos. No obstante, la respuesta de la Policía Nacional Civil ha sido muy profesional, respondiendo de una manera contundente a la ocurrencia de estos hechos, capturando a la inmensa mayoría de los que lo cometieron, llevándolos ante la justicia en el marco del respeto a la institucionalidad, los derechos humanos, con apego a la legalidad. Y eso pues ha ocasionado que todos aquellos que se vean involucrados en estos casos estén enfrentando ya la justicia. No son casos que quedan a medias de investigación, sino que se llega a eso. Quiero saludar también, aprovecho, al director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días, ministro. Es un gusto estar aquí. Gracias, les agradecemos que nos acompañen en la apertura de esta semana para poder hacer una valoración del esfuerzo, del trabajo que están haciendo como responsables de la seguridad pública en el país y sobre todo también cuando cerramos un ciclo de veraneo, de vacaciones y que obviamente hemos visto las cifras que muestran que ha habido resultados positivos en cuanto a, si lo vemos estadísticamente, comparado con años anteriores. Ese es un tema que más adelante lo hablábamos. Entrábamos al inicio del programa, director, hablando sobre esta información que publica, por cierto, en Madera, el periódico El Diario de Hoy. En 8 meses, 25 policías han sido asesinados. La pregunta es, ¿qué sucede en estos casos? ¿Falla el cálculo de seguridad personal o la precaución que puede tener? ¿O es que verdaderamente continúa ese acecho directamente con agentes policiales, como lo estaba expresando el ministro hace unos minutos? Bueno, en primer lugar, para nosotros sigue siendo un motivo de preocupación el hecho de que policías mueran. A veces, como ya lo hemos dicho, es bastante difícil obtener patrones únicos o conclusiones únicas sobre este tipo de casos. Cada caso, por eso nosotros lo vemos de forma muy particular. Obviamente en esto tenemos que decir que buscamos tendencias, pero también hay que plantear que cada caso tiene sus particularidades. Yo quiero mencionar en esto, Ernesto, que por esa razón nosotros en la División Central de Investigaciones tenemos un equipo que hemos especializado en la investigación de hechos que se cometen contra policías u otras personalidades. Claro, el equipo lo que más ha investigado es este tipo de casos porque de las instituciones públicas quien más ha tenido casos de este tipo somos nosotros, ¿verdad? Pero cada caso tiene su particularidad. Hay algunos... O sea, desde lo espontáneo, se quiere decir, perdón, desde lo espontáneo que puede ser o al seguimiento o en este también la falta de precaución. Citábamos el caso de Santa Ana, entiendo que él compartía con su familia y se vio obligado en su cumplimiento o deber también reaccionar ante un asalto, entiendo, según lo explicaba el ministro, ¿no? Efectivamente, el compañero Barrera reacciona a un hecho. Sí, hasta hoy, hasta este momento y por las investigaciones que hemos realizado, todo apunta a que fue un hecho de carácter circunstancial, es decir, él se encontraba ahí justo en el momento en que se comete ese hecho delictivo. De hecho, tenemos información que al momento en que esa circunstancia se dio, habían otras mesas que estaban ocupadas por otras personas que habían sido despojados de sus bienes ya, ¿verdad? Entonces, nuestro compañero, el agente Barrera, reacciona, ¿verdad? Sale a la calle y es entonces cuando es atacado por otro sujeto que se encontraba en el lugar, quien le dispara y en esas circunstancias fallece. Hasta hoy,
como repito, no tenemos otra línea de investigación que sea más fuerte que la que ya mencionamos. Entonces, a lo largo del año hemos tenido 25 hechos, hechos, por ejemplo, de este tipo, como el que mencionamos, otros hechos en que sí está bastante clara la intencionalidad de que miembros de nuestra institución sean atacados de forma directa, ya con la intención de cometer el hecho contra ellos. En algunos otros casos han ido variando las circunstancias, pero sigue siendo para nosotros un motivo de preocupación y dedicación el hecho de tener y guardar las medidas de seguridad a fin de ir reduciendo. Tal como lo explicaba el ministro, efectivamente, si nosotros comparamos con el año pasado, esta cifra ha disminuido, ¿verdad? Pero a pesar de eso, nosotros hemos continuado ciertas medidas. Yo creo que a veces también lo que pasa, Ernesto, es que se valora los hechos solo por los casos en los cuales miembros de la institución han resultado afectados producto de una acción de este tipo, ¿verdad? Pero es difícil medir, digo a nivel público, porque nosotros sí lo manejamos, pero a nivel público preferimos no medir todos aquellos hechos en los cuales miembros de nuestra institución han salvado sus vidas gracias a todas las medidas de autoprotección, medidas de inteligencia y de investigación que hemos desarrollado al fin de salir al paso a este tipo de hechos. Es decir, hemos logrado neutralizar otras acciones en las cuales la intención también era dañar a miembros de la institución. Ministro, el tema, no cabe duda que la autoridad ha dado golpes fuertes a Lampa y para esto viene la reacción. Yo recuerdo que cuando se comenzó el tema de las medidas extraordinarias que estaban de alguna manera golpeando o siguen de alguna manera golpeando la estructura delictiva, hubo una reacción incluso que llevó en su momento también a ustedes a denunciar que habían ciertas líneas de los grupos, de los cabecillas, para poder atentar contra la familia en vista de todo esto. Se puede entender que todo esto, a pesar del número con que se mantiene, es producto todavía de esas líneas o ya está desarticulado prácticamente también esa, llamémosle, esa respuesta que está dando la acción delictiva. Bueno, todavía hay una amenaza, todavía hay un riesgo que pesa sobre principalmente los miembros de la Policía Nacional Civil. Debemos lamentar este año 25 casos, aunque se vaya reduciendo en los últimos años a partir de una serie de medidas que la institución policial ha venido desarrollando para incrementar la capacidad de sus miembros de poder responder ante un hecho de este tipo, hasta perseguir con toda su energía y con todos sus recursos a aquellos grupos que están empeñados a utilizar este medio para pretender doblegar, bajar la moral o desanimar a la policía para que continúe en su lucha contra la criminalidad. Sin embargo, la tendencia es positiva, como vemos. Ha sido importante, pues, el hecho que las medidas a nivel del sistema penitenciario, como aquellas que se han adoptado de incremento de la operatividad, la búsqueda, la persecución, darle énfasis y prioridad a las estructuras y sobre todo a los sujetos que más han estado involucrados en este tipo de casos. Las medidas extraordinarias han tenido ese propósito principalmente. Sabemos nosotros que en nuestro país los grupos delincuenciales hacen uso de la violencia. La violencia es el medio de ellos para buscar lograr objetivos de sus estructuras criminales. En este caso, a través del uso de la violencia, pretender arrinconar al Estado, forzar al gobierno a tomar una serie de medidas que les beneficien. No obstante, nuestro gobierno ha sido contundentemente claro en el sentido de que no va a acceder a ninguna pretensión de grupo criminal de ningún tipo y que por el contrario, la aplicación de la ley en el ámbito penitenciario y en cualquier otro ámbito que se refiere a la justicia y la aplicación de la ley penal va a ser una constante. De forma que
los grupos delincuenciales no han dejado de operar de esa manera. Sin embargo, el trabajo de la policía, el trabajo de la Fiscalía General de la República ha sido muy importante porque cada vez más grupos y personas que a nivel intelectual y a nivel operativo, de los que han estado más involucrados en hechos contra policías o contra cualquier otro miembro de la institucionalidad, están ya enfrentando la justicia, muchos de ellos ya condenados a largas penas de prisión. El hecho que en el sistema penitenciario se esté trabajando por reforzar la seguridad, por mantener el orden, a pesar de todas las vulnerabilidades que el mismo sistema representa, y que a lo largo de los últimos años se han tomado decisiones que realmente han sido errores estratégicos, como el hecho de no clasificar a los privados de libertad por su condición penitenciaria ni por el delito que cometieron, sino por su supuesta afiliación a un grupo delincuencial, que pues a lo largo de estos años provocó que los centros penitenciarios, el control que estos grupos han ejercido ha sido pues bastante marcado. No obstante, y a pesar de ello, se están tomando medidas importantes que poco a poco van retomando la seguridad y garantizando que el Estado realmente imponga orden en este sistema. Y todo lo que estamos desarrollando va en esa dirección. A partir de este día, precisamente, vamos a impulsar una segunda fase ya de las medidas extraordinarias en el sistema penitenciario. Vamos a reforzar la seguridad en estos centros con la adopción de una serie de medidas operativas que buscan reforzar las actividades de control y seguridad, sobre todo en los centros penitenciarios que están sujetos a las medidas que el decreto especial establece, como son la prohibición de las visitas, la limitación de la libertad ambulatoria de los privados de libertad dentro de estos centros, así como la suspensión de los traslados, incluyendo audiencias, y el hecho que éstas se estén desarrollando y cada vez de mejor forma, aprovecho para mencionar, en los diferentes centros penales. También el hecho que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada hayan adoptado medidas de seguridad que no solamente van con el objeto de garantizar un efectivo control y garantizar que las actividades de todos los entes públicos y privados se desarrollen cada vez con mayor normalidad en todo el país, interviniendo de una manera integral y especial aquellos municipios y aquellos sectores que han sido o que se han caracterizado en el pasado por presentar altos índices de violencia, sobre todo de homicidio. El hecho que en estos lugares hay una persecución y una búsqueda permanente, constante, de estructuras delictivas, de los sujetos más peligrosos, más buscados del país, ha sido importantísimo. El hecho pues que a pesar de que hay una amenaza que todavía pesa sobre nuestro país y sobre nuestras instituciones, particularmente la Policía Nacional Civil, no ha desaparecido. Sin embargo, lo estamos enfrentando, lo estamos atacando. Esto ha tenido como resultado que, a pesar que estamos lamentando hechos aún, estos vayan a la reducción en los últimos años. Y esperamos que siga de esa manera hasta que el problema lo logremos resolver. Por el momento requiere todavía mucho sacrificio, mucha lucha por parte de los servidores públicos, sobre todo aquellos que están trabajando en las instituciones de seguridad. La Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada de El Salvador, la Dirección General de Centros Penales, son instituciones cuyos miembros están poniendo una cuota de sacrificio importantísima, enfrentando con responsabilidad este momento histórico que nos ha tocado vivir, pero que ya hemos demostrado que se puede enfrentar, que se puede controlar y que se puede ir reduciendo si somos firmes y consistentes en la adopción de las medidas que nos están conduciendo a la mejora de la seguridad, a la mejora de la percepción del ciudadano respecto a que este problema tiene solución en El Salvador. Qué bueno, porque este anuncio entra este día entonces la segunda etapa de la
de las medidas extraordinarias, ¿no? Ya vamos a hablar en detalle. Y quizás un poco para cerrar este tema, sobre el tema de la seguridad de los agentes y hablar precisamente de esto. ¿Qué acciones se hacen, director, para resguardar el entorno? Pregunta un televidente, me imagino que él es familiar de también o es agente policial. ¿Cuáles son las medidas que le garantizan que su entorno de su familia de alguna manera sea efectivo, sobre todo sabiendo de que uno vive en barrios y colonias abiertas como cualquier otro ciudadano? Pregunta. Yo creo que es una pregunta para coronar este tema y hablar acerca de ese nuevo, llamémosle, medidas, de esa etapa de las medidas extraordinarias que llevan a partir de este día. Sí, fíjate, Ernesto, que en este tema es importante abordarlo desde esa óptica, porque realmente, de acuerdo a los datos que nosotros hemos tenido a partir del análisis de cada hecho en el cual un miembro de la institución ha sido atacado, podemos constatar que la mayoría de estos hechos suceden cuando nuestro personal está fuera de servicio. Es decir, casi prácticamente es muy reducido o muy reducida la cantidad de hechos en las cuales un policía sufre algún daño mientras se encuentra de servicio. Incluso aquí podemos incluir los hechos de intercambios de disparos que hemos tenido, y eso es muy difícil que un miembro de la institución salga fallecido o lesionado producto de nuestra actividad. Casi todos los hechos se reportan de esa forma. Entonces, nosotros procuramos establecer y desarrollar actividades con los miembros de la institución que tengan que ver con las medidas de autoprotección, principalmente. Porque el factor clave cuando un miembro de la institución está fuera de servicio es la autoprotección. Claro. En primer lugar, no vulnerarse. Y no vulnerarse, estamos hablando de no frecuentar lugares que podrían significar un peligro para nosotros, lugares donde nuestra seguridad pueda estar en peligro. Y luego, hablando de los lugares de residencia, nosotros procuramos desarrollar con nuestras unidades investigativas y de inteligencia la obtención de información prioritariamente de aquellos lugares donde más concentración de miembros de nuestra institución hay, a efectos de generar alertas, que lo hacemos prácticamente todos los días, alertas que nos pudieran significar algún tipo de amenaza para un policía. No solo, aclaro, sobre todo en aquellos lugares donde hay concentración de miembros de la institución viviendo, pero no solo en esos lugares, sino atendiendo todos aquellos lugares donde incluso un policía de forma aislada puede estar residiendo, que amenace a él o a su familia. Y entonces, o sea, sí hay un, llamémosle como un control también de seguridad para ellos. Todos los días. Porque eso es lo que está preguntando acá. Correcto. Y por eso te digo, todos los días, absolutamente todos los días, se procesan aquellos datos que nuestras unidades de inteligencia e investigación obtienen tendientes a cualquier tipo de amenaza. Y cuando digo cualquier tipo, me refiero a cualquiera. Ya sea que ésta tenga un fundamento de información fuerte de que un elemento nuestro puede ser atacado, apenas una sospecha, un comentario, cualquier información es procesada todos los días y es comunicada a través de los jefes a quienes pudieran tener algún nivel de riesgo o vulnerabilidad. Y como digo, la otra parte es las medidas de autoprotección que llevan a nuestros elementos a tener mucho cuidado sobre los lugares que frecuentan, las personas con las cuales se relacionan, etc. En general son esas las medidas
Hay otras, Ernesto, que por obvias razones no comento, se pueden hacer públicas. pero en general son estas. Qué bueno, porque era una inquietud que coronaba un poco el tema que iniciamos este programa, que es precisamente sobre esa estadística de muertes que han tenido como corporación policial. La prensa gráfica este día también hace una publicación en su madera, faltante de 1.545 armas de defensa. Inventario de inservibles varias veces modificados y en fin, ahí hay un contenido periodístico que me gustaría aprovechar la presencia de ustedes porque son ustedes, al igual que elementos del ejército que capturan, que decomisan armas. ¿Y qué se hacen esas armas? ¿Qué fin tienen? ¿Cuál es el último? Cualquiera puede creer, bueno, no se registra esta arma, ¿hacia dónde va? ¿En manos de quién queda? Yo creo que eso es una pregunta bien importante, por un lado. Por otro lado, también aprovecho nuevamente a usted para invitarle, si va a salir o en cualquier lugar del mundo donde se encuentre, pueda ingresar a nuestra página en Facebook, Diálogo con Ernesto López. Usted puede ver esta señal, como también lo tiene ahí en sus pantallas, en tiempo real, en cualquier lugar del mundo. Gracias por estarnos sintonizando nuestra señal en vivo a través de la cuenta de Facebook. Ahí está. Saludos a Cristian Madrid. Buenos días, Ernesto. Saludos y espero que sea un programa con mucha sinceridad de parte de las autoridades. Buen día, Ricardo Palacio. Buena idea, los felicito, Canal 21, ya era tiempo. Dani Mendoza, un saludo para ti, Ernesto, y tus panelistas el día de hoy. Soy un salvadoreño más que ha tenido que emigrar debido a la delincuencia que azota nuestro país. Te veo y te escucho desde Madrid, España. Saludos muy cordiales. Edwin Gato Rodríguez también nos envía un mensaje. José Santiago Pastora Gómez, feliz día, Ernesto, y un saludo a tus panelistas. En fin, ahí tiene usted la oportunidad de poder tener nuestra señal en vivo, se va a salir. Somos un esfuerzo periodístico que está en constante renovación para que usted tenga, obviamente, las herramientas tecnológicas a la mano y pueda también nuestra señal contar con ellas. Vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, esta segunda fase de las medidas extraordinarias también es otro elemento que me parece interesante abordarlo desde la perspectiva de nuestros invitados hoy. Vamos a la pausa y regresamos. Sí, está haciendo un buen trabajo, excelente trabajo, así es, persiguiendo la delincuencia, como debe de ser, ¿verdad? Sí, en eso sí estoy de acuerdo, que llegan hasta el fondo de los temas, sea quien sea. De todos los casos que hay en el país, que dan delitos, pues hasta la fiscalía. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con el análisis sobre el estado actual de la seguridad en el país, el esfuerzo que están haciendo las autoridades frente a la necesidad de corregir todas esas estadísticas que están de alguna manera siendo modificadas a partir de los esfuerzos que hacen, como las operaciones Jaque y otros que, por cierto, nos anunció el ministro esta mañana, el anuncio oficial de la segunda fase de las medidas extraordinarias que contempla una serie de acciones que ya se venían teniendo. Quiero recordarles a ustedes que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor del pollo campestre. Le invitamos a usted a que lo pruebe hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Ministro, antes de poder entrar a conocer mayores detalles de esta segunda fase de las medidas extraordinarias que usted nos ha mencionado, ¿cuál es el fin último que tiene un arma que decomisa la policía? Porque quiera sí o no, es una, llamémosle como una especie de pregunta que cualquiera se hace, ¿de qué se hace esa arma? ¿A qué manos llega? ¿Hay un verdadero control si no está dentro de la estructura, llamémosle, de inventarios? ¿O cómo entra? Este día el periódico La Prensa Gráfica titula como madera de su periódico, faltante de 1.545 armas en defensa. Esto me hace pensar a mí, como cualquier salvadoreño, de que de alguna manera son armas que se decomisan y a lo mejor regresan de nuevo a las manos de algún delincuente. Bueno, respecto a ese material, entendemos que es material propio de la institución y que
las autoridades del Ministerio de la Defensa, de la Fuerza Armada, son las más indicadas para explicar esta situación. No obstante, anualmente la Policía Nacional Civil incauta cerca de entre 3.000 a 3.500 armas de fuego. Este año ya lleva más de 2.000. Y la razón de la incautación puede ser por una falta administrativa o por un delito, es decir, que ya sea un caso que deba ser llevado ante la justicia. Si el arma es decomisada por una falta, como portarla con la licencia de uso vencida, por decir algo, un ejemplo de una de las razones más comunes por las cuales se incautan armas de fuego en razón a la ley de armas de fuego. Bueno, esta es puesta a orden del Ministerio de la Defensa Nacional para su respectivo resguardo y el seguimiento al caso en sede, digamos, administrativa, y que al final puede ser objeto a diferentes tipos de sanciones, como puede ser una multa o la suspensión de la licencia o incluso la suspensión definitiva de la licencia, entre otras. Pero si es por un delito, esta arma es puesta en primer lugar a disposición de la Fiscalía General de la República y posteriormente a orden del juez, que es el que decide al final el destino de esta arma. Como primer medida, pues los jueces lo que deciden es enviarla al depósito de la Fuerza Armada de El Salvador, donde se mantiene este material en resguardo, y decidir al final su destrucción, por ejemplo. Puede ser que el caso corresponda a un arma que ha sido hurtada y robada, y esta pues es devuelta muchas veces a su legítimo propietario. Pero en la mayoría de los casos, estas armas que son incautadas por su participación, no en una falta administrativa, sino en un delito, al final pues son destruidas. Es decir, cada arma de fuego sigue una ruta que es debidamente controlada y que no hay posibilidad que sea desviada de esta. Si es por una falta administrativa, al final es el Ministerio de la Defensa Nacional el que seguirá el proceso sancionatorio y al final decidirá sobre el arma en sí. Y si es un caso penal, que es la mayoría, pues es ya de acuerdo a orden judicial. En este caso, pues la Policía Nacional Civil se encarga de la incautación y la puesta a disposición de la autoridad del Ministerio Público y posteriormente del juez, que es al final el que decide cuál es el destino que se le dará a esta arma. Pero, como regla general, físicamente el arma es resguardada en el depósito que al efecto... Es decir, no queda en manos de alguien que llega a un policía, la puede esconder fácilmente para tenerla para su uso personal o etcétera. No, siempre está debidamente registrado. Ya en el caso muy en particular me quiere decir que, bueno, de hecho la información destaca que se trata de las armas que tiene la Fuerza Armada y que obviamente son las que en algún momento pasan a ser inservibles y estas al final. Esa es la investigación, pero yo creo que sí es una información que vale la pena más indagarla desde la perspectiva castrense como tal. Sin embargo, el tema del decomiso de armas sigue siendo un punto importante porque el esfuerzo a lo mejor se haga, pero al final termina siendo, si no es controlado eso, termina llegando de nuevo a posiblemente manos criminales, ¿no? Exactamente, pero ya hay procedimientos que se siguen de forma rigurosa. No es posible acá emplear la discrecionalidad para darle otro destino u otro uso al arma. Al final, cualquier arma que se vaya involucrada en una falta es puesta a disposición de la autoridad administrativa, que es el Ministerio de la Defensa. Y si es involucrada en un hecho delictivo, que es la mayoría, pues es puesta a disposición al final de la autoridad judicial, es el juez el que al final decide qué destino se le da al arma de fuego. A ver, esta segunda fase en la que entra las medidas extraordinarias, ¿tiene algún énfasis diferente de más allá de lo que se había venido haciendo en la primera etapa? Estamos siempre en el marco del decreto que fue aprobado el 1 de abril de este año y que dispone
una serie de medidas a implementar dentro del sistema penitenciario. Ya las mencionamos, pero son la prohibición de las visitas, la restricción de la libertad ambulatoria de las personas privadas de libertad, la suspensión de los traslados de privados de libertad a audiencias judiciales u otro tipo de diligencias y el desarrollo de las audiencias que correspondan a diferentes casos y que involucren a personas privadas de libertad dentro de los centros penitenciarios intervenidos en salas habilitadas al efecto en el sistema penitenciario. Estamos siempre aplicándolas en los centros a los cuales el decreto ordena, que son 7 en el decreto, pero actualmente son 6, puesto que fueron ordenadas en un inicio en el centro penitenciario de Cojutepeque, pero el mismo, como sabemos, fue cerrado, cesó sus funciones como centro penitenciario por ser un establecimiento que afectaba demasiado la seguridad en la ciudad de Cojutepeque y todo su entorno, y por no contar con las medidas de seguridad físicas ni de ninguna otra naturaleza que permitiesen mantener esa cantidad de personas privadas de libertad. Es decir, estamos siempre en el marco de lo que ya el decreto establece. Sin embargo, como hemos ido viendo en los últimos meses en que estas medidas se han aplicado, la criminalidad busca otras formas de poder mantener la comunicación desde el interior de los centros penales hacia afuera. Las medidas van principalmente con el objeto de limitar esa comunicación. Ese es el objetivo fundamental de las medidas extraordinarias en cuanto al sistema penitenciario se refiere. Cortar el hecho que desde el sistema penitenciario se ha ejercido el control y el mando prácticamente de operaciones delictivas en todo el territorio nacional. Sin embargo, ya la comunicación a través de telefonía celular no es el medio por el cual se está pretendiendo hacer, sino que es a través de otros medios. Sabemos, debemos decirlo, para conocimiento de la comunidad jurídica en el país, que lamentablemente los defensores particulares de muchos privados de libertad están haciendo esta función. O personas privadas de libertad que cumplen su condena y que son puestas en libertad, son algunos de los medios a través de los cuales se está manteniendo o se están trasladando mensajes que hoy ya no pueden ser a través de visitas o a través de la comunicación telefónica u otro medio como los que anteriormente eran los mayoritarios o los que se empleaban de mayor forma para mantener esta comunicación hacia afuera. Y sobre este tema, director, recientemente conocimos sobre una requisa en el caso de Izalco, que también es de aquellos que tiene, desde luego, identificado para poder aplicar las medidas, pero había todavía decomiso de celulares. ¿Significa que hay señal todavía en algunos? Sí, bueno, esto lo ha venido trabajando la Dirección General de Centros Penales. Nosotros somos una fuerza de apoyo en la realización de estas requisas, sobre todo a través de la Unidad de Mantenimiento del Orden y otros equipos. De hecho, antes de responder tu pregunta, Ernesto, quiero decir que en el marco de estas medidas extraordinarias y ahora con estas nuevas acciones, la Policía Nacional Civil toma invierte más recursos de carácter policial en apoyar el control de estos centros penales, porque sabemos lo estratégico que esto es para la incidencia delictiva. Sí, efectivamente hemos seguido teniendo requisas en las cuales se encuentran ilícitos, no solo teléfonos, sino otro tipo de ilícitos. También se han encontrado chips, cargadores, incluso algunos cargadores solares y otros tablets, implementos de este tipo, ¿verdad? Lo cual refleja que sí todavía los detenidos o los privados de libertad tienen interés en disponer de estos equipos, dado que la señal
aún existe. Ahora, hay que aclarar, Ernesto, y esto sí es muy claro, que se está en la permanente búsqueda de las mejores opciones tecnológicas para evitar que esto suceda. A este momento, hay que decirlo, obtener señal en un centro penal es muy difícil. Las condiciones actuales no son las que teníamos a principios de año. El espacio incluso para poder tener comunicación se va cerrando. Hoy es muy complicado obtenerla, pero tampoco es algo que esté al 100% bloqueada o imposibilitada a tenerse desde algunos centros penales. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos avanzando positivamente porque el margen de poder obtener señal se va cerrando poco a poco. Yo creo que en un lapso breve se tendrá ya la posibilidad de decir que no hay comunicación desde los centros penales, que no hay señal hacia los centros penales y efectivamente a través del trabajo de investigación y de inteligencia se puede notar esto también, ¿no? Es decir, la comunicación ahora desde los centros penales por la vía del uso de los teléfonos es muy, pero muy limitada, ¿verdad? Y en la medida que se vaya avanzando, esto se va a reducir. Por un lado. Por el otro, yo creo que hay que reconocer el gran esfuerzo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y también de la Dirección General de Centros Penales en ir tomando acciones que deriven en que los custodios, los cuerpos de custodios en los diferentes centros penales, sus directores, las personas que ahí laboran, vayan siendo personas cada vez más profesionales, que cada vez haya menos el riesgo de corrupción, que si bien sigue siendo un problema, también se está atacando esa parte. Yo creo que combinando esta parte con la parte de tecnología y si obtenemos de las compañías telefónicas toda su cooperación para ir avanzando en ese sentido, va a llegar un momento pronto donde no tengamos comunicación de ningún tipo, porque como decía el señor ministro, aquí no es solo un asunto de comunicación telefónica. Aquí los privados de libertad, miembros de pandillas, han buscado todos los elementos posibles para comunicarse hacia afuera. Es decir, incluso a través de sus defensores. Hay que decirlo con claridad, hay muchos defensores que realmente su interés prioritario no es el proceso penal. No es la asistencia legal. No es la asistencia legal, es poder obtener información que los privados de libertad quieren comunicar hacia afuera. ¿Y ya se fueron denunciados esto en la corte? Sí, hay algunos casos en que ya hay casos en los cuales se tiene algún nivel de identificación en esto, se va avanzando, pero yo creo que lo importante al final es poder cerrar todas las vías, es decir, verlo desde una óptica integral. En eso nosotros estamos en toda la disposición de ir apoyando y yo sinceramente tengo la convicción, me imagino que igual que el ministro, de que va a llegar un momento en que la comunicación se va a lograr. La incomunicación se va a lograr. Ministro, en la operación Jaque se decomisaron armas de grueso calibre precisamente en manos de estos grupos delictivos y en el pasado hubo intentos de atentados explosivos de la Fuerza Armada con explosivos C4 y granadas de la Fuerza Armada que se supone fueron robados de la Fuerza Armada. El tema es el tráfico de armas que cae en manos de las pandillas. ¿Cuál es el estatus actual que tiene la operación Jaque y cuáles son los alcances que ha tenido la investigación? Bueno, antes de responderte esta pregunta, quisiera ampliar un poco el tema que hablábamos anteriormente, en el sentido que la segunda fase de las medidas extraordinarias en el sistema penitenciario, como decíamos, siempre está en el marco del cumplimiento del decreto ya vigente, pero que en la parte operativa va a representar un incremento de la operatividad, un refuerzo de la seguridad por parte de las tres instituciones que están involucradas en este plan en lo que se refiere a los centros penales. La Dirección de Centros Penales, la Policía y la Fuerza Armada, a partir de este día,
vamos a impulsar una segunda fase en la cual vamos a reforzarlo. Vamos a intervenir no solamente el centro penal, sino todo su entorno. Desde ya pedimos la colaboración al ciudadano que reside en los alrededores del centro penitenciario, que sabemos que ha sido afectado también por la influencia de los grupos delictivos que a lo largo de años han venido obteniendo mayor influencia en este entorno de cada centro. Sin embargo, esta nueva fase tiene como propósito ampliar el nivel de seguridad no solamente al centro en sí, sino a todo su entorno, a todos sus alrededores, y esto al final va a representar una mejora en la seguridad también en estos lugares, pero en lo inmediato quizás afectar un poco la libre movilidad de personas, de vehículos, que serán sujetos a un control más estricto, a un control más exhaustivo, en el cual pues vamos a contar con una modalidad operativa de equipos de la Fuerza Armada y la Policía que van a estar haciendo este trabajo, aparte de que seguimos avanzando en los demás aspectos de las medidas, como ya se mencionaron, en la parte de la tecnología, para ir cerrando cada vez más la posibilidad de que haya tráfico de telecomunicaciones, entre otras. Ahora, ya entrando a la pregunta que recién nos formulaste, pues decir que tal como ya las autoridades del Ministerio Público Fiscal y de la Policía lo expresaron en su debida oportunidad, y pues que ya es un caso que se judicializa con éxito, puesto que las 77 personas detenidas, en su mayoría, pasaron pues a la fase de instrucción con detención. Es únicamente para 2 de estas, el tribunal que conoció pues otorgó medidas sustitutivas. No es que los dejara libres, sino que les aplicó medidas sustitutivas a la detención provisional. Es decir, aunque estén en libertad, pero están sujetos a una serie de medidas bajo control y pues están siendo procesados igual que el resto, con la posibilidad de que en cualquier momento el juez pueda revertir o cambiar esta primer medida pues que se ordenó. Es importante porque nos demuestra cómo, a pesar de que el fenómeno de maras o pandillas es una situación que no podemos desconocer, tiene tras de sí un problema social, económico, migratorio, cultural muy fuerte, pero que a lo largo de los años ha venido mutando hasta convertirse en una expresión de criminalidad organizada transnacional y particularmente en la región centroamericana, con énfasis en el Triángulo Norte de nuestra región. Pero también es importante porque indica que asimismo la institucionalidad ha pasado a un nivel superior. La Fiscalía General de la República cuenta con profesionales muy experimentados, muy entregados a su labor, y asimismo la Policía Nacional Civil cuenta con investigadores de una larga trayectoria y con un conocimiento y experiencia amplios, pero sobre todo con mucha responsabilidad profesional y mucha entrega que indican pues que estamos superándonos en nuestras instituciones. Tanto la policía como la fiscalía han demostrado al operativizar este caso que han escalado precisamente en su nivel y en su capacidad investigativa. Y es ridículo hablar de 25 millones de dólares que recibió este grupo delictivo, como lo dijo el ministro de la Defensa, bajo la investigación misma que ha hecho la Fiscalía, o es que verdaderamente este grupo recibió en la tregua esta cantidad de dinero. Como esto inicia, lo que se ha logrado hasta hoy es aportar los suficientes elementos, indicios a la autoridad judicial para que pueda seguir el caso ya a nivel judicial. Hoy, en la fase de instrucción, es donde verdaderamente se va a aportar todos esos indicios y elementos que puedan llevar a esclarecer toda la verdad sobre este caso y pues al final obtener, esperamos, una condena y que se logre con esto pues dar un golpe contundente a una esfera del ámbito delincuencial que no habíamos
realmente atacado de esta forma. ¿Y este grupo fue debidamente fortalecido con el tema de tregua? Sí, este grupo así, mira, per se, yo creo que, como lo demuestra la operación Jaque. el grupo en sí, eso habría que verlo. Lo que es cierto es que ya mucho periodo en el que se dio la tregua, teníamos claros indicios de que las estructuras delincuenciales, y más que todo los cabecillas de estas estructuras delincuenciales, estaban ya realizando operaciones encaminadas a crear este mecanismo o sistema que les permitiera obtener una ganancia económica que más que fortalecer la estructura criminal en sí, estaba enriqueciendo a sus cabecillas. Esto era algo que ya se venía desarrollando desde hace tiempo. Era incipiente, pero ya habían indicios claros de ello, ¿verdad? Algunos, hay que recordar que muchos de estos cabecillas incluso tienen 10, 15 o más años de estar detenidos, ¿verdad? Entonces ellos ya venían estructurando un mecanismo por el cual les permitiera obtener esta ganancia, que es lo que hicieron. Ahora, lo que sucede, Ernesto, y en esto hay que tener claro, es que el éxito de una operación como esta tiene unos parámetros muy diferentes a lo de cualquier otra operación. Y ya se mencionaba, para nosotros es un éxito que prácticamente todos los procesados hayan pasado a la fase de instrucción, pero hay que recordar que esa es la mitad del éxito de una operación de este tipo. La otra mitad es a través de los elementos de prueba establecer que todos esos bienes incautados y muchos otros que pudieran serlo pertenecen y son producto de una actividad criminal. Es decir, Ernesto, que hoy no nos estamos conformando con detener a una persona, sino que estamos procurando que los bienes que esa persona tiene, y ojo, cuando hablamos de que una persona tiene, un delincuente tiene, no solo a nombre propio de su familia, sino incluso de prestanombres o testaferros, es decir, demostrar con elementos probatorios que esos bienes son producto de una actividad criminal vinculada a determinados individuos y que el Estado puede quitárselos y hacer uso de ellos. Yo creo que este elemento es importante porque fíjate que no hemos dejado de ver esta operación con los ojos del resto de las operaciones. Pero esta tiene características bien particulares, director. Exactamente. Se dijo de que había sido fortalecida como parte de lo que fue la tregua pasada. Se hablaba de una designación alrededor de 25 millones de dólares, que el ministro de la Defensa dijo, es ridículo hablar de 25 millones de dólares. Mira, yo creo que es precisamente por eso que te planteaba lo anterior, porque otra de las diferencias de este tipo de investigación es que no es como cuando tú investigas una estructura de homicidio, donde tú quieres tener todos los elementos de prueba al momento de realizar la operación, ¿verdad? Y que ahí la Fiscalía ya presente el requerimiento y la gran mayoría de elementos que lleven a demostrar que alguien mató a otra persona ya se tengan. En esta operación es un poco diferente. ¿Y por qué es que no descartamos ni confirmamos esto? Porque el punto en el cual esta operación se realiza, se materializa a los ojos de la opinión pública, ¿verdad? Que fue cuando dimos la conferencia de prensa, que se presentaron todos los vehículos, autobuses, los inmuebles que se habían incautado. Esa es solo una fase de la investigación. Ahí se abre otra fase de carácter documental muy importante para demostrar no solo la participación de alguien, y es lo que yo te decía, sino que todos los bienes, una serie de bienes, pertenecen a esa estructura criminal, pertenecen a esos miembros de este grupo criminal, ¿verdad? Y que deben de ser incautados, sustraídos de ellos para que el Estado disponga de esos bienes. En esa fase
en esta parte, que es la que te estoy diciendo, puede avanzarse mucho en los próximos días y meses. Entonces, de forma tal, Ernesto, que los bienes que quedaron establecidos en ese momento, que fueron usados, han sido usados, y que el Estado incluso podrá sustraerlos de la actividad criminal, no finaliza esa cuenta solo cuando la operación se desarrolló, sino que eso puede crecer, eso puede incrementarse, y ahí veremos si este tipo de cosas pueden o no confirmarse. En este momento es muy difícil. No solo eso, ¿verdad? Cualquier otro recurso, más vehículos, más inmuebles, dinero, cuentas bancarias, etcétera. Todo eso en el proceso puede ir creciendo. A ver, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, el tema va más allá de lo que podría considerarse también los alcances que puede tener frente a funcionarios municipales y del sector público. Me gustaría que hiciéramos una valoración alrededor de todo eso cuando volvamos, porque detrás de todo esto también está el otro lado de la moneda, es decir, cómo estos grupos operaban. Por ejemplo, sobre un tema de un arma que se le dio a uno de los implicados, conocido como el Pigua. El ministro de la Defensa dijo que la única referencia que se tiene del caso es que la solvencia que se le dio de la policía y la Dirección General de... si ellos nos dicen que está limpio, nosotros le extendemos el permiso de arma. ¿Qué alcance tiene esas investigaciones, por ejemplo, sobre ese tema en particular? Voy a la pausa comercial, no me cambie y regresamos. Muy efectiva hasta el momento, se ha visto que ha aplicado pues las leyes. Esperamos de que los jueces no dejen libres, ¿verdad?, tan fácilmente como se han visto en otros casos, y esperamos de que la resolución sea efectiva y que sea favorable para los ciudadanos. Es excelente y ojalá que todo llegue hasta donde tiene que llegar, ¿verdad? Creo yo, porque tiene que terminar todo esto que está sucediendo en nuestro país. Cada día se dice, se agarraron tanto, pero ¿qué hicieron con eso? Lo sueltan a los 3, 4 días. Entonces, de nada sirve, nunca vamos a salir del tolladero donde estamos, ¿no? Entonces se necesita más que sean más profundas las investigaciones, que si se empezó, que se llegue hasta el final. Que continúen, que profundicen, porque es de admirar, ¿va? Cómo hacer para capturar tanta gente ahí. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Este tema de las armas que tenía uno de los capturados en la Operación Jaque, conocido como el financista de estos grupos, conocido como Pigua, tenía un arma legalmente sabiendo que este había estado detenido. ¿Cuál es la investigación o qué alcances tiene esto, ministro? Sobre todo cuando el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, dijo, si a nosotros nos presentan una solvencia de la PNC y de la dirección que esta persona está limpia, nosotros le extendemos el permiso. No es culpa de nosotros, en pocas palabras. ¿Qué alcances tiene esta investigación en particular? Bueno, como ya dijimos en el bloque anterior, esto empieza. Esto apenas inicia. Lo que la investigación ha permitido hasta hoy es presentar indicios suficientes que esta organización criminal efectivamente desarrolló esta operación, que en un momento dado esta organización criminal, que es una de las más grandes y peligrosas que opera en nuestro país, y a la que se le están dando golpes fuertísimos como este, que va ya contra el patrimonio, contra las finanzas de esta agrupación criminal. Lo que la investigación arroja son indicios de que efectivamente esta organización realizaba estas operaciones, que dispuso en un momento dado de conformar este grupo llamado la Federación, que ellos le denominaron la Federación, formada por cabecillas de diferentes grupos, de diferentes lugares del país, pero que tenían una característica en común, y es el estar
aparentemente limpios, no tener antecedentes o en ese momento no tener una orden de captura vigente. Entre ellos, este sujeto, Walter Adalí Quintanilla, al que en la investigación, en los registros, se le encuentra una licencia de uso de armas de fuego a su nombre, la cual fue obtenida el 2013, en el año 2013. Hay que investigar entonces esa situación. Cómo este sujeto obtuvo esa documentación es parte de lo que hay que investigar. Asimismo, los demás aspectos que la investigación comprende. Cómo una persona como Nelson de Jesús Aguirre, que de ser un empleado de una empresa de transporte de la Ruta 6 Autobús, llega a tener esa cantidad de unidades e incluso llega a ser vicepresidente de esa empresa de transporte. Y como una persona aparentemente limpia, sin ningún tipo de orden o antecedente criminal, pero que la investigación logra descubrir que detrás de él y su operación aparentemente lícita, había un grupo criminal que era el verdadero propietario de esos bienes y que ocupaba esos bienes para el cometimiento de hechos delictivos en general. Eso es lo importante de esa investigación, que por primera vez nuestras instituciones logran golpear la parte no visible de toda la operación criminal, porque lo que nosotros vemos todos los días es hechos delincuenciales y una gran operatividad de la policía, de la Fuerza Armada, capturando sujetos por homicidio, por extorsión, por robo, por diferentes delitos. Pero había una parte subterránea, no visible, de toda esa realidad, y es lo que hemos empezado a descubrir con esta operación. Importantísimo en nuestro país que hayamos tocado ya esa parte y que, como ya se ha expresado y las autoridades respectivas así lo han hecho, esta situación inicie. Hay otras investigaciones, hace falta mucho por hacer. Lo importante es que hayamos ya empezado con esta parte que faltaba realmente, y es tocar la parte financiera que les permite a estos grupos contar con recursos, y no solamente para financiar sus actividades, sino también para que parte de esos recursos vayan directamente a los bolsillos de las cabezas de los grupos delincuenciales o sus prestanombres o testaferros, como este sujeto, Nelson de Jesús Aguirre, que es un ejemplo de ello, y que como él hay muchas personas más que, como ya se vio en el marco de esta investigación, tanto los que fueron capturados acá en San Salvador como en Sonsonate, los que se dedicaban al transporte de mercadería, transporte internacional de mercadería, al manejo de empresas de transporte de autobuses, de taxis, o el manejo de establecimientos como autoteles, lotes de autos, entre otras, también forman parte de este grupo. Importante porque esto nos permite empezar ya a atacar esa parte, a ir limitando, cortando y atacando esta realidad. Sabemos que hace falta mucho por hacer, tanto que de forma similar a este grupo hayan otros que hayan establecido redes de esta naturaleza. Sin embargo, las vamos a ir cortando. Hacemos el llamado acá para la unidad. La extorsión continúa siendo una de las fuentes principales de financiamiento y en el caso de muchas estructuras, la única. Hay que seguirla atacando. Sabemos es decir, hay otros frentes de investigación abiertos con los otros grupos también. Hemos dicho esto. No solo la MS, que entiendo es la que... Bueno, hemos dicho, esto inicia. Es una característica fundamental de los grupos de crimen organizado como en los que se han convertido ya estas agrupaciones, y esto abre la puerta para que en nuestro país se inicie el combate, no solamente, como dijimos, en la parte que está en la superficie, sino también en la parte que está de forma subterránea, pero que con esta investigación demostramos que la hemos descubierto ya y que seguiremos trabajando para seguir cortando esta parte fundamental
como es las finanzas, y que estos grupos dispongan de recursos para poder mantenerse activos en la actividad delincuencial. Es decir, no se puede descartar que no hayan recibido esos 25 millones de dólares estos grupos en ese periodo de tregua. No se puede descartar. La investigación lo dirá. Puede ser eso, puede ser menos, puede ser más. Lo importante es que lo estamos investigando ya, que esto empieza. La investigación inicial, su objetivo es presentarle indicios suficientes a la autoridad judicial para que ya a ese nivel, como estamos ya, vayamos descubriendo poco a poco y llegando a identificar todos estos bienes. Algunos están inmovilizados ya, vehículos, bienes inmuebles, cuentas bancarias, entre otros, pero hace falta mucho por hacer. Y en la hace falta investigación mucho que va a trabajo seguir. por desarrollar. Voy a hacer la última pausa comercial. Director, alcances contra la investigación contra funcionarios. Se tiene, por lo que se habla también dentro del proceso de investigación, el involucramiento de algunos alcaldes y funcionarios públicos en esta operación. Bueno, podemos hablar de eso. Cuando regresemos. Vamos a la pausa. No me cambie. Recuerde, usted puede tener a la mano también en su teléfono inteligente nuestra señal en vivo a través de Diálogo con Ernesto López. Esa es nuestra cuenta en Facebook, donde usted tiene la señal en vivo a tiempo real, como lo está viendo en este momento, para que pueda mantenerse bien informado sobre el desarrollo de la conversación o el diálogo que sostenemos con nuestros invitados. Ahí está. Ingrese a Diálogo con Ernesto López y nuestra señal en vivo abierta para que usted nos sintonice en cualquier lugar. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Director, ¿alcanza la investigación de la Operación Jaque el posible involucramiento de alcaldes y otros funcionarios públicos? Es posible, Ernesto. Tal como ya lo decíamos, y creo que lo debemos de repetir, este tipo de operaciones, independientemente que sea esta u otra, tienen hasta el momento de realizarse un alcance no finalizado, no digamos limitado, porque los recursos incautados en primer momento son bastantes, son considerables. Bueno, ustedes los pudieron ver, ¿no? Más de 170 vehículos, cuentas bancarias, inmuebles, dinero en efectivo, etcétera. Pero tiene alcances no finalizados. Y así como en materia de recursos, en la medida en que más recursos van apareciendo, también existe la posibilidad de que más nombres vayan figurando en estos procesos investigativos, ¿no? En ese sentido, ya tenemos experiencias como la de la alcaldía de Apopa, por ejemplo, que todos conocemos a través de los medios, y de la misma forma, en este tipo de operaciones puede resultar el involucramiento de funcionarios públicos, efectivamente. Lo que yo creo en esto... en la pregunta porque se habla mucho del tema de la alcaldía de Ilopango. ¿Cómo está, cuál es el estatus de la investigación con relación a la alcaldía de Ilopango y su alcalde? Mira, nosotros tenemos la obligación de realizar procesos de investigación y por un criterio básico hablamos de los procesos de investigativos que están, que ya han sido del conocimiento público, ¿no? No es pertinente hablar de procesos que se puedan estar desarrollando, sin que con esto estemos ni confirmando ni descartando que se investigan. Lo que sucede es que la metodología de investigación va hacia la estructura criminal, ¿no? Una estructura criminal que está enriqueciéndose, obteniendo recursos para continuar desarrollando la actividad criminal y para enriquecerse. A raíz de estos procesos investigativos, Ernesto, de tener la estructura, investigarla, es que van saliendo todas estas conexiones. Es decir,
Si tú te pones a ver, por ejemplo, en la operación Jaque, los nombres de todos los testaferros, no es que nosotros iniciamos esa investigación buscando a los testaferros. Es decir, esos nombres fueron saliendo a raíz de la investigación de una estructura criminal con un carácter delimitado, del cual ya teníamos claro que estaba haciendo uso de recursos producto de una actividad criminal para hacer más grande su patrimonio, para lavarlo, para invertirlo en actividades económicas a efectos de acrecentarlo. En la medida en que tú involucras esto, que haces esa investigación, tú vas viendo conexiones. Yo creo que en esto la clave, Ernesto, es no apresurarse. Por ejemplo, tú hablas de posible dinero, de que sea una solvencia para obtener un arma. Yo creo que lo que hay que decir aquí, así como del posible involucramiento de funcionarios públicos, lo que hay que tener aquí es claridad que la Policía Nacional Civil y que la Fiscalía General de la República, esos elementos no los estamos dejando de lado. Esos elementos van a salir, se van a confirmar o a descartar. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en una investigación como esta? Que la traza de los recursos, ahí está. Simplemente nosotros continuaremos con el proceso investigativo. No tenemos ningún temor ni elementos que nos lleven a decir que esas trazas o elementos van a desaparecer, se pueden perder si no las obtenemos ya, como cuando se captura una persona que la tiene que detener porque se puede ir del país. No, esta dinámica es diferente. Ok, le vamos a dar seguimiento a este trabajo. No me voy sin antes darle 30 segundos para hablar. 24 años de existencia de la Policía Nacional Civil para esta semana, ¿no? La Semana de la Policía la han denominado. Sí, lástima que solo son unos segundos, pero Ernesto, muchas gracias. Sí, el día 18 de agosto la Policía Nacional Civil está cumpliendo 24 años. En el marco de esas actividades, nosotros iniciamos el día 10, es decir, el miércoles, con eventos muy interesantes. Por ejemplo, un concierto en el Teatro Nacional, así vamos a abrir el día miércoles. Vamos a hacer actividades en el Sitial de Honor, en el Parque de la Familia. Vamos a hacer eventos de condecoraciones a nivel de las diferentes regiones del país. Vamos a tener incluso, Ernesto, el día lunes 15, un acto donde estableceremos la emisión de sellos postales dedicados al 24 aniversario. Luego también el día miércoles 17 un sorteo de la lotería dedicado al 24 aniversario, y culminamos el jueves 18 con un evento en el Teatro Presidente, donde se hará el reconocimiento con la medalla al Orden al Mérito Policial, encabezado por el señor presidente, y con eso nosotros cerramos este ciclo de actividades que terminan precisamente el día 18 de agosto, cuando cumplimos 24 y la policía entra ya a su año número 25. Bueno, interesante reconocer el esfuerzo que están haciendo por el bien de los salvadoreños, que estamos desde luego a la expectativa de saber que necesitamos tener las condiciones necesarias para poder sacar adelante este país, tener trabajo, tener armonía, tener paz y poder desarrollar desde luego en la nueva generación un mejor país para ellos. Así es que, ministro, gracias por haberme acompañado, gracias, director, también. Éxitos en las labores que desarrollan. A usted, amigo televidente, 8 de la noche, muy temprano, por Canal 19, el reprise de este programa. No se lo pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.